Es un privilegio, como siempre digo, poder compartir la palabra de Dios en esta hora. Ojalá, como decía el pastor Mauro, nos podamos poner de acuerdo y poder edificar ese templo para el Señor, esa casa que va a ser de tanta bendición para, no solamente para nuestras vidas, sino para nuestros hijos, nuestros nietos, para las próximas generaciones. Hermanos, vamos rápido a la palabra en esta hora. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20. En esta hora y en este momento no me siento muy bien. Hace 2 días que vengo con algunos problemitas de salud, así que les pido a los obreros, diáconos, pastores que en esta hora me puedan estar ayudando, intercediendo, para que podamos llevar a cabo la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermanos, antes de arrancar la introducción de esta palabra, ¿cuántos estuvieron el día miércoles? No levante la mano, pero ¿cuántos estuvieron el día miércoles escuchando la palabra que nos ministraba el pastor Mauro? El pastor Mauro compartía un versículo de Job, capítulo 22, versículo 21, y daba un consejo. No solamente el pastor, sino la palabra habla un hermoso consejo que está en el libro de Job, capítulo 22, versículo 21, y lo quería recordar en esta noche, solamente de modo de introducción. Dice: vuelve ahora en amistad con Él, con el Señor, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Hermano, qué hermoso consejo. Qué hermoso consejo para los seres humanos, qué hermoso consejo para nuestra familia, qué hermoso consejo para la sociedad. Vuélvete ahora, en amistad con el Señor. Gloria. Y tendrás paz, dice la palabra. Y como sigue, tendrás paz, y por ello, por haberte vuelto en amistad con Dios, todo, dice, nos vendrá, dice, y por ello te vendrá bien. Hermoso consejo que la palabra de Dios nos da, que el pastor Mauro nos daba el día miércoles. Y siguiendo un poco la misma línea, la palabra de hoy también viene con un consejo muy importante de parte de Dios. Y ese consejo es: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuántos alguna vez han escuchado hablar del famoso libre albedrío? Usted sabe que en la Biblia no hay una palabra tal como esa. Es una doctrina el libre albedrío. Pero ¿cuántos alguna vez han escuchado hablar del libre albedrío? De que el ser humano tiene libre albedrío. ¿Y cuántos saben lo que significa justamente el libre albedrío? Yo les digo según Wikipedia. ¿Cuántos saben lo que es Wikipedia? Es una página de internet donde tenemos todas las informaciones que
que nosotros necesitemos, sobre todo para aquellos que hoy en día estudian. Nosotros en los años 90, cuando yo estudiaba, no teníamos Wikipedia. Y si lo hubiéramos tenido, hubiera sido una herramienta teníamos que buscar libros, manuales, diccionarios. Según Wikipedia, el libre albedrío o libre elección es la creencia de aquellas doctrinas que según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Según la RAE, la Real Academia Española, la definición de la palabra albedrío, de la palabra libre albedrío, es libertad individual de elección consciente. Y este pasaje, hermano, que recién acabamos de leer, a mi modo de entender, es la mayor muestra del libre albedrío de parte de Dios. Dios nos ubica en tiempo y espacio. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. Hermano, si yo te pregunto, ¿cuándo sería hoy? La Biblia dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. ¿Cuándo sería hoy? Hoy. Ahora. Vamos a trabajar tanto con el Antiguo Testamento en este mensaje como con el Nuevo Testamento, porque muchas veces las personas piensan que porque la palabra está en el Antiguo Testamento es como que no tiene la fuerza necesaria para estos tiempos. Y la Biblia dice que la palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si en Deuteronomio dice que a los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy. Y Hebreos 4:12 me dice que la palabra es viva y eficaz. Quiere decir que la palabra de Dios es actual. Es más, a mi modo de entender, a mi humilde pensamiento, la palabra de Dios, sobre todo Deuteronomio, sobre todo el Pentateuco, hoy es más actual que nunca. La palabra es viva, es hoy, está escrita, haga de cuenta que está escrita para el 10 de junio del 2023. No sé si le suena esa fecha. La palabra Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20, fue escrita, hermano, para el día 10 de junio del año 2023. Es viva y es eficaz. La palabra, dice Hebreos 4:12, dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Dios me dio esta palabra de Deuteronomio capítulo 19 y 30, hace unos días atrás, el día martes, le digo a mi esposa, le digo, el Señor me dio esta palabra. Yo no sé si realmente soy yo el que la quiere predicar o es Él. Pero le dije algo al Señor. Señor, si tú no quieres que predique esta palabra el día sábado, Señor, que yo no llegue al día sábado. Entonces íbamos en el auto a buscar a mis hijos a la escuela y le digo, mirá, si yo no llego, si por alguna razón yo me llego a morir antes del sábado, es porque Dios no quiere que yo predique esta palabra. Ahora, si yo llego a agarrar ese micrófono y le digo a mi esposa, es porque Dios quiere que predique esta palabra en esta noche. Hermano, y la palabra de Dios acá, Dios dice que la compara con una espada de dos filos. Él compara la palabra de Dios, que no solamente es viva, es eficaz, es actual, es eficaz, no falla. Hebreos 4:12 lo tenemos ahí. No falla. Y él la compara con una espada de dos filos, que penetra cuando entra, que penetra cuando sale, que corta. Y si el Señor la compara la palabra con una espada, es porque cuando la palabra penetra, duele. La palabra de Dios duele. La palabra de Dios molesta. Por lo menos a mí, hace unos 18 años atrás,
Cuando entré por primera vez a una iglesia como esta, una congregación como esta allá en Rosario, por la calle 24 de septiembre, cada vez que alguien se subía a compartir la palabra a mí me penetraba y me dolía, me molestaba y me inquietaba, y estaba ahí en mi asiento y no sabía cómo sentarme. Y yo no veía la hora que el predicador termine. Y hoy doy tantas gracias a Dios por aquellas palabras que penetraron, que dolieron en mi corazón. Alguien dijo alguna vez: he leído tantos libros, pero este libro, hablando de la Biblia, me lee a mí. Este libro habla de mí. Y yo cuando escuchaba predicar al predicador, muchas veces me molestaba. Yo decía: mi hermana le contó al predicador lo que yo estoy pasando. Mi hermana le contó que yo soy un pecador y que yo hago lo que ese hombre está diciendo ahí arriba. ¿Cómo puede saber? Después de 11 años, por alguna razón que muchos hermanos de nuestra congregación, obreros, diáconos, pastores conocen, nos cambiamos de iglesia en el año 2016 y llegamos con un corazón bastante abatido a este lugar. Y me sucedió lo mismo que hace 18 años atrás. Cada vez que yo me sentaba por allá, donde nadie me veía, yo llegué, después de 11 años de haber servido al Señor en la alabanza, en la predicación, había llegado con mi familia, con un corazón dolido. Me habían fallado, me habían estafado, me habían traicionado. Nadie había salido a defenderme y yo llegué, quise cambiar un poco de aire, y de Rosario nos vinimos, mi hermano Luis y el pastor allá en la iglesia de Macías me dice: venite a la iglesia de Galvez. Él también se había apartado de la misma iglesia que iba yo. Yo ese domingo 31 de julio me había ido a otra iglesia donde me habían invitado, y después mi hermano me dice: no, venite acá a la iglesia de Galvez. Y yo digo: bueno, como yo lo había llevado a mi hermano a esa iglesia, digo: bueno, lo voy a seguir a él esta vez. Y me invitó y hasta el día de hoy estamos con mi familia acá. Pero yo me sentaba por allá atrás, como cuando cuenta el pastor del famoso petizo, que nosotros no lo conocemos, pero el famoso petizo ese que el pastor siempre cuenta cuando él iba a la iglesia y el petizo le hablaba a él y parecía que le habían contado su vida. Así me pasó a mí cuando yo me sentaba por allá, que nadie me conozca, que nadie me vea, y cada vez que alguien pasaba a predicar, la palabra de Dios me penetraba cuando entraba, cuando salía. Y parecía que el Señor se la había agarrado conmigo, y el Señor me hablaba a mí y me incomodaba, y me decía que tenía que perdonar, y me decía que tenía que hacer las cosas que en ese momento justamente yo no estaba haciendo. Pero la palabra de Dios, hermano, incomoda. Es más, hermano, la palabra de Dios debe incomodar. Sobre todo, ¿sabes a quién debe incomodar la palabra? Al pecador. La palabra de Dios ofende al pecador. La palabra de Dios ofende a aquel que no está haciendo lo que tendría que estar haciendo según la palabra de Dios. Porque a Jesús se le ofendían, y a Jesús se le iban, y se apartaban de él, y le decían: no, es dura la palabra que este hombre tiene para nosotros. Nosotros lo seguimos solamente por las bendiciones, y por los panes, y por los peces. La palabra de Dios trae controversia. La palabra de Dios no es aceptada por el pecador. Y lo primero que vemos acá es que Dios dice que pone 2 testigos contra nosotros por las decisiones que tomemos. Dice: yo pongo hoy 2 testigos en contra de vosotros. ¿Y saben quiénes son esos 2 testigos? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, dice Dios. ¿Cuántas veces alguna vez has tenido que llamar a testigos que testifiquen a favor tuyo porque tuviste un accidente, por algún problema judicial? Y ese testigo tiene que testificar a favor tuyo y decir: sí, es así como dice este hombre.
Y si muchas veces no tenés testigo, es muy difícil que ganes quizás un juicio o que el juez te crea. Y acá Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy en contra de vosotros. ¿Y cuáles son, como recién decía, cuáles son esos dos testigos? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy en contra de vosotros, que he puesto delante de la humanidad, delante de la sociedad, delante de la iglesia, delante del ser humano, delante de los matrimonios, delante de las familias. He puesto delante la vida y la muerte. He puesto delante la bendición y la maldición. Tengo a los cielos y a la tierra como testigos que yo les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y acá viene el consejo que Dios nos da. Escoge pues la vida, escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Hoy dice, he puesto hoy en contra de ustedes. ¿Qué quiere decir hoy en contra de ustedes? Quiere decir que no tenemos excusas. Dice, no hay excusas, tengo testigos de lo que vos decidiste. Tengo testigos de la decisión que tú tomaste. ¿Cuántos toman decisiones en este tiempo? ¿Cuántos han tomado decisiones buenas o decisiones malas? Yo creo que todos los días, continuamente, el ser humano vive tomando decisiones. Todos los días. Yo ahí a la mañana tipo 7:30 de la mañana tengo que tomar una decisión que no me toca, que me cuesta cada vez más. Y sobre todo ahora que hace frío. ¿Qué hago? ¿Me levanto o no me levanto? Para darle un ejemplo, vivimos tomando decisiones. Y acá el Señor dice, yo pongo como testigo de lo que tú eliges. Ya no tienes excusas cuando me quieras venir a reclamar algo. No hay excusas. Tú decidiste. La bendición y la maldición pongo delante de ti. Y es ahí donde viene el consejo que Dios nos quiere dar en esta noche. Escoge pues la vida. ¿Y sabes una cosa? Es un consejo que gran parte de la humanidad todavía no ha tomado. ¿Alguna vez alguien te dio un consejo? ¿Alguien alguna vez te dio un consejo y te dijo, invertí acá, no sé, hace esto? ¿Alguien te dijo alguna vez, busca de Dios? Hace unos días atrás voy de un cliente y veo el empleado estaba ahí muy efusivo con su teléfono, mandándome mensajes. Y me conoce, sabe que yo me congrego en una iglesia y hemos hablado varias veces. Entonces lo veo y viene y me dice, podés creer, tengo un problema con mi esposa, dice, la cosa como que por ahí ya no da para más, dice, y yo estoy acá trabajando y me manda mensajes y ya no nos alcanza con discutir personalmente, sino que ahora hasta discutimos por teléfono. Entonces yo entre el apuro que muchas veces uno trabaja y quien estaba descargando, ¿viste? Y digo, mirá vos, qué cosa, ¿viste? Y el Señor me hablaba y digo, bueno, y no me quería ir sin darle un consejo. Pero él estaba trabajando, ¿viste? Y entonces cuando salgo, voy pasando, le digo, flaco, vení, le digo, y le salgo para afuera. Y el flaco me sigue, dice, ¿qué pasa? Le digo, mirá, te doy un consejo. El matrimonio solamente persiste en el Señor. Dice, pero vos no tenés problemas. Sí, yo tengo problemas, por eso te lo digo. Y mi matrimonio, si no hubiera estado en el Señor, ya se hubiera destrozado hace rato. El matrimonio solamente es bendecido en el Señor. Te lo dejo como consejo. Busca una, pero dice, pero ella no quiere saber nada con ella. Le dice, empezá vos. Otro consejo más. Empezá vos, a uno de los dos va a tener que comenzar.
pero es muy probable que tu matrimonio se destruya si uno de los dos no toma la decisión. Empezá vos. Y me dice, bueno, gracias por el consejo. Pero, hermanos, es un consejo de parte del Señor. Dice, escoge la vida. Está la vida y la muerte, la bendición y la maldición delante de nosotros. Y Dios nos da el consejo de onda, dice, amigo, porque te amo. Escoge la vida. Escoge la bendición. Pero es un consejo que la mayoría del mundo, de las personas que habitan en este mundo, todavía no han tomado de parte de Dios. Quizás a muchos todavía no le ha llegado este consejo. ¿Saben por qué todavía el Señor no viene? ¿Cuántos creen que el Señor viene? ¿Cuántos creen en la segunda venida de Jesús? ¿Y saben por qué todavía no viene el Señor? Porque todavía hay mucha gente que no han recibido este consejo de parte de Dios. Que no han recibido los consejos de la palabra. No han recibido el consejo, como decía el pastor Mauro, vuélvete en amistad ahora con Dios. Escoge pues la vida. ¿Saben una cosa? Hay 8.000 millones de personas en este mundo. La cantidad de personas que habitan en este mundo, en los 5 continentes, son 8.000 millones de personas al hoy, al 2023. 8.000 millones de personas que habitan. ¿Saben cuánto más o menos se calcula que son personas que se congregan semanalmente en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde se le aconseja que elijan la vida y que vuelvan en amistad con Dios? 630 millones de personas todavía no alcanzan ni al 10% de la totalidad, de la cantidad total de los habitantes de la humanidad. Aquellas personas que se congregan semanalmente son 630, no llegan ni al 10% de la capacidad mundial. Muchas personas todavía, y no quiere decir que porque se congreguen, quieren decir que ya hayan tomado esta decisión de volverse en amistad con Dios o de elegir la vida. Y Dios nos dice a todos estos 8.000 millones de personas, escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencias. Hermanos, ¿cuántos creen? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que la Biblia habla de las maldiciones generacionales y de las bendiciones generacionales? Algunos, cuando nos ponemos a hablar de las maldiciones generacionales, dicen, no, pero las maldiciones generacionales no existen. Hermanos, cuando la Biblia habla de la bendición y de la maldición que llegarán hasta la tercera y cuarta generación, quiere decir una cosa, que nosotros no seremos castigados por los pecados de nuestros padres, pero sí las decisiones que tomaron nuestros padres o que toman nuestros padres son afectadas a los hijos. Las decisiones que nosotros tomamos como padres afectan a nuestros hijos. Y las decisiones que van a tomar nuestros hijos van a afectar a nuestros nietos. Lo que nosotros decidamos, ellos no van a ser castigados por el pecado de ellos, por el pecado de nosotros. Los hijos no van a ser castigados por los pecados de los padres, pero sí las decisiones que los padres tomen son afectadas a los hijos. Por eso acá Dios dice, tú eres el que elige, tú eres el que tomas la decisión. Mi padre fue un hombre que tomó decisiones, quizás equivocada. Mi padre era una persona que dinero que tenía, dinero que se lo gastaba en los juegos del azar. Y por consecuencia lo único que tenía de hijos que eran pobres, nunca pudieron salir adelante. Consecuencias. Mi padre era una persona alcohólica y por consecuencia algunos de mis hermanos. Hace poco, el día de ayer, justamente hablaba con otra clienta que le gusta que cuando
que cuando voy, le gusta que le hable del Señor. Ella no quiere saber nada, pero quiere que la gente mala vaya a la iglesia. Ella dice que hoy la sociedad necesita, y es verdad. Y yo le decía, le digo, no, pero todos necesitamos del Señor. No, pero hay gente que necesita más. Entonces ella me dice, te pedí este pedido porque se está vendiendo poco. Ahora me dice, pero la cerveza, ¿cómo se vende? Me dice. Digo, mirá, ni idea lo que vale una cerveza, le digo. Sí sé que la cerveza vale más que una escoba, que a mí me cuesta fabricarla, vale más una cerveza que una escoba. Eso, digo, ni sé lo que vale una cerveza, digo, porque yo no tomo, nunca tomé, ni siquiera sé el gusto que tiene la cerveza. No me digas, me dice, pero entonces vos desde chico fuiste a la iglesia. No, digo, hace 18 años, los 27 años empecé a la iglesia. Me dice, pero ¿y por qué no tomás? Porque mi papá era una persona borracha. Porque mi papá era una persona que tomaba. Y no me pregunté, pero yo a los 10 años me encontré después de que mi papá volvió, y muchos conocen el testimonio, después de que mi papá volvió borracho de jugar las cartas y de perder toda la plata, y quiso venir a buscar el revólver y ir a agarrarlo a los tiros, los que le habían sacado toda la plata, jugando las cartas. Mi mamá lo pudo dominar, mi papá era un hombre grandote, siempre andaba armado. Pero ese día fue a jugar y se olvidó el arma. Y volvió, después que perdió toda la plata, volvió a buscar el arma para que el otro le devuelva la plata que le habían sacado. Y mi mamá lo pudo dominar porque no estaba en su juicio cabal, estaba ebrio, estaba borracho. Y dominándolo, recuerdo esa imagen, mi mamá forcejeando con mi papá. Se podrían haber matado los dos, nos podrían haber matado uno a nosotros. La cuestión es que mi mamá logra sacarle el arma a mi padre y la esconde, y no sé cómo logran calmarlo, lo mandan a dormir un domingo tipo 3 de la tarde, todo el mundo a dormir. Yo tenía 10 años. ¿Y dónde dejaste el arma? ¿Y dónde dejaste el arma? Y nadie sabía dónde mamá había dejado el arma. Nosotros éramos tan pobres que dividíamos las piezas con una sábana. De un lado dormían las mujeres y del otro lado dormían los hombres. Y no había pared, se dividía con una sábana. Y para que entre un poco de claridad, durante el día mamá agarraba y hacía un nudo y quedaba ahí. Y yo me levanto tipo 3 de la tarde, 10 años, medio dormido, me llevo por delante el nudo de la sábana y ya siento algo medio duro. El nudo de la sábana no es tan duro y ¡toc! Me golpeo. Me siento en la cama, empiezo a buscar ahí, agarro un arma, un 38 de mi padre, sentado en la cama. Y hasta el día de hoy, hermano, yo no iba a la iglesia, en mi casa nadie iba a la iglesia. Mi padre era un adorador del Gauchito Gil, de la Virgen de Itatí. Pero yo dije algo con 10 años, digo, si esto hace la bebida, yo no lo quiero para mí. Y con 10 años un chico podría haber hecho cualquier cosa. Hoy vemos que suceden accidentes tan grandes cuando los chicos andan con armas. Podría haber hecho cualquier desastre, pero sin embargo lo dejé. Nunca probé lo que es el alcohol, nunca probé una gota de bebida. No sé el gusto que tiene el vino, no sé el gusto. Los que me conocen saben que para Navidad brindo con agua, con gaseosa. Ni siquiera sidra tomo. No porque esté mal, sino porque la Biblia dice que hay maldiciones generacionales y mi generación, según lo que mi papá era, y quiere decir que mis hermanos y yo debemos ser alcohólicos. Y gran parte de mis hermanos son alcohólicos y han tenido problemas en su familia a causa del alcohol. Pero yo he decidido no darle esa ventaja. Y alguien por ahí siempre me dice, pero tomá, dale, si un poquito no te va a hacer nada. Yo, no, a veces me gusta todavía. Y es muy probable que me guste. Y es muy probable que me guste, porque debe ser tan rica, hermano, porque si se vende más lo que fabrico yo, la cerveza debe ser linda, no sé. Yo no creo que acá haya alguien que haya probado, pero si conoce a alguien que me diga, porque debe tener un sabor hermoso la cerveza. Yo no lo sé, pero se vende tanto. Dice el Señor, por cada decisión que nosotros tomamos, afecta a nuestros hijos. Israel sale de Egipto, hermano.
Israel sale de Egipto y ellos murmuraron y blasfemaron en contra de Dios. Y ellos murieron en el desierto. Los padres murieron. Ahora los hijos que nacieron en el desierto no murieron. Pero las consecuencias de los padres murmuradores, de los padres pecadores, de los padres que blasfemaron y eran desobedientes delante de Dios, fue hacia sus hijos y estuvieron 40 años dando vuelta. Por consecuencia, ellos no murieron, pero fueron afectados de la decisión que tomaron. Y ellos, para llegar a la tierra prometida, hermanos, los hijos, porque todos los que salieron de Egipto, solamente 2 personas obedientes entraron, Caleb y Josué. Y a Josué Dios le da el mando antes de entrar a la tierra prometida. Y para no cometer el mismo error que cometieron los padres, cuando llegan a la tierra prometida, Caleb le dice al pueblo que tienen que hacer algo. Josué le pide al pueblo algo antes de entrar a la tierra prometida. Josué 3:5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre nosotros. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Hermanos, sus padres se quejaron, murmuraron, blasfemaron y muchas cosas más hicieron en contra de Dios. Si hacemos lo que a Dios no le gusta, hay muerte, maldición, destrucción. Ahora, si hacemos lo que a Dios sí le gusta, por ejemplo, como lo que le está pidiendo Josué al pueblo, santificarnos, es muy probable que mañana veamos maravillas de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Recuerdan la historia de los 2 cimientos? ¿Cuántos recuerdan la historia de los 2 cimientos de parte de Jesús? Jesús da un ejemplo. Dice: hay 2 cimientos, dice el Señor. 2 cimientos iguales. A la simple vista hay 2 cimientos. Estuvieron en el mismo lugar escuchando la misma palabra. Pero dice, uno cavó y ahondó y levantó el cimiento en un fundamento sólido. Pero el otro dice, al edificar, edificó sobre la arena. Vinieron las tormentas, vinieron los ríos, el viento dio con ímpetu. Y la casa de aquella persona que había puesto por obra, que había aceptado el consejo de Dios diciendo: vuelve ahora en amistad con Dios, escoge la vida. Aquel que escuchó la palabra y la puso por obra. Dice: vinieron los ríos y dio con ímpetu. Pero aquella casa se mantuvo. Se mantuvo porque se llenó de la palabra, se llenó del conocimiento del Señor. ¿Saben por qué pereció mi pueblo? Dice el Señor en Oseas: porque le faltó conocimiento, porque no se llenó de mi presencia, porque no se llenó de mí, porque desobedecieron, porque tomaron decisiones equivocadas. Y por cuanto dice, perecieron, y yo me olvidé de sus hijos. 2 cimientos, 2 vidas iguales. ¿Cuánto ven estas 2 latas? ¿Le encuentran alguna diferencia a las 2? Ninguna. Están cerraditas las 2. Son iguales. Pero hay una diferencia que ustedes no alcanzan a ver porque quizás todavía no las han tratado. Es como ahí nosotros vemos a una persona y de lejos la vemos y decimos: yo para mí soy igual la de este lado o la de este lado. Son personas que vienen a la iglesia, que tienen sus hijos en el Señor, se congregan periódicamente y son personas iguales, nunca faltan a la iglesia. Pero a la vez, capaz que cuando nos vamos acercando, nos vamos dando cuenta que hay cosas que no son muchas veces compatibles con Dios. Y acá vemos 2 ejemplos, 2 latas iguales. No hay ninguna diferencia. A simple vista por fuera no hay ninguna diferencia. Porque la diferencia está por dentro. Una de las 2, aunque usted no lo crea, una de las 2 está vacía. Y la otra está llena. ¿Saben cuándo nos vamos a dar cuenta?
de las personas, cuando viene el río, cuando viene la tormenta, cuando vamos a dar cuenta la diferencia de los dos cimientos de las dos personas. Cuando venga la tormenta, por haber estado vacía, la persona, la familia, el matrimonio, por estar vacío, por no haber vuelto en amistad con Dios, por no haber aceptado la vida, la bendición, desobedecieron a Dios, buscaron sus propios caminos. Hermanos, así llegué yo al pie de Cristo. No una vez, 2 veces. No levante la mano, pero cuando llegaron así a los pies de Cristo, destruidos, con sus familias destruidas. Quizás en esta noche hay alguien así, que esté así, que dice espiritualmente: yo estoy así, estoy vacío del Señor. Y déjame decirte que porque está vacío cuando vienen las tormentas, cuando vienen las luchas. Ahora esperemos que esto funcione, porque si no funciona, yo ya lo podía prevenir con mi esposa, pero esta está llena. Vienen las mismas tormentas, el mismo viento, el mismo gordito como yo, y la quiere pisar. Aguanta. ¿Sabes por qué no se aplasta? Yo le intento aplacar, no puedo. Está llena del Señor, está llena del Espíritu Santo. Ahora imaginémonos que es una familia llena del Señor, representada así como mi familia, somos 4. Una familia llena, una familia de la palabra, una familia en la cual se predica la palabra, en la cual se mantiene la palabra. Vienen las pruebas, las tormentas, las quieren golpear, las quieren derribar, se mantienen ahí. La familia se mantiene, la casa se mantiene. ¿Por qué? Porque está llena, porque el cimiento está lleno. El cimiento de la otra está vacío. Ahora imaginémonos una iglesia como la que hablaba el pastor Mauro recién. Una iglesia llena que dice: vamos todos para el mismo lado. Estamos todas llenas del Señor. Buscamos todo del Señor. Vamos todos para adelante, unidos. Vamos a buscar edificar la iglesia. Como cuando Salomón llamó y David, como nos contaba el pastor. Decía: vamos a ponerlo de acuerdo. De hoy viene el enemigo tratando. Y la iglesia está firme. Vienen las mismas pruebas, los mismos desafíos, pero la iglesia se mantiene. Porque está llena, hermano. El pueblo de Dios estaba vacío, pereció en el desierto. Pero cuando Josué le dijo: santifíquense, llénense de Dios, pudieron entrar y conseguir la tierra prometida. La Biblia dice, hermano, que el que cree, dice que el que cree que esté firme, tenga cuidado que no caiga. ¿Sabes una cosa? David estuvo firme y llegó a ser rey, pero en un día se descuidó David. Un día se descuidó y... ¿saben por qué esa lata estaba tapada de arriba? Porque yo, claro, tengo que hacer un agujerito acá abajo y sacarle el líquido para poder hacer la ilustración. Y David se le pinchó, en un momento se pinchó y dejó fugar un poco de líquido. En vez de seguir llenándose, se empezó a vaciar. Y un día vio una mujer que no era la de él. Se descuidó un ratito y empezó a vaciarse. Y Dios dice que Dios es a rajatabla con su palabra. El que busca la bendición y la vida la va a encontrar, pero el que busca la maldición y no obedece al Señor y va en contra de la palabra de Dios, dice Dios que tiene consecuencias para cada decisión. Y David se equivocó. Y David no solamente cometió adulterio, sino que cometió asesinato, mandó a matar.
Y dice que Dios le lleva un profeta, una palabra, y lo desnuda a David. Así como muchas veces la Biblia dice que después lo va a decir, léalo en el libro de 2 Samuel capítulo 12. Así como la Biblia dice que el que lee fiel en los secretos, Él lo va a recompensar en público. También la Biblia dice que el que comete lo malo, que hace lo malo en los secretos, a su vida, Dios lo va a exhibir como lo exhibió a David. Y David era el rey. Entonces Natán le dijo, 2 Samuel capítulo 12, versículos 7 al 9. Entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di de la casa de tu señor a las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y te di la casa de Judá, y por si fuera poco te hubiera añadido mucho más, dice el Señor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Versículo 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste a su mujer por mujer, y a él mataste a espada. Dios dice, lo primero que Dios le dice: te hubiera dado mucho más. Te hubiera dado mucho más de lo que hasta recién te di. Si hubieras obedecido, si te hubiera dado, dice, si te hubiera tomado la mejor decisión, una buena decisión. Pero dice la Biblia que David tuvo en poco la palabra del Señor. David tuvo en poco. Y cuando alguien tiene en poco la palabra del Señor, si cuando alguien está predicando acá arriba, nosotros tenemos en poco la palabra del Señor y pareciera que estuviera hablando, no sé, un político. Si nosotros tenemos en poco los consejos de Dios, Dios tiene consecuencia para cada decisión. Y fíjense la consecuencia que Dios le da a David en el versículo 10. 2 Samuel 12:10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Porque mandaste a matar a una persona. Por esa razón dice: no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice Dios, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Primera de las tantas consecuencias que tuvo David por haber desobedecido. Un ratito quiso jugar con el pecado. Y la consecuencia fue, dice: no se apartará nunca la espada de tu casa. Pero claro, como le decía al principio, muchos dicen: no, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Jesús le dijo: Pedro le dice en la última cena, le dice: Señor, van a tener que pasar sobre mi cadáver para tocarte a ti. Yo te voy a defender. Le dice: Pedro, no prometas mucho, porque antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y siempre digo, quiero salir en defensa de Pedro. Si bien Pedro lo negó, pero antes de negarlo, Pedro quiso cumplir lo que él había prometido a su Señor, que nadie lo iba a tocar. Y cuando Pedro lo quieren apresar a Jesús, Pedro sale y le corta la oreja con su espada a un oficial del ejército romano. Y el Señor le dice: Pedro, al que a espada mata, a espada muere. Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada van a perecer. Todos los que tomen espada, a espada van a perecer. Y Dios le da la consecuencia a David de su pecado y le dice: nunca se apartará la espada de tu casa. Por consecuencia, el hijo que tuvieron con Betsabé murió. Por consecuencia, uno de sus hijos se llegó y violó a su propia hermana, de los hijos de David. Cuando el otro hermano de la hermana se entera que el otro había violado a su hermana, viene y se levanta y lo mata a su propio hermano.
Eso pasó en la historia de David. Por haber cometido, David venía bien, pero se descuidó. Por eso la Biblia dice, el que cree que esté firme, ojo, cuidado que no caiga. El que cree, hermano, el que está firme no cae. El que está firme viene la tentación. Pero el que cree. Y David se descuidó un ratito y su familia pagó una consecuencia. Toda decisión que tomemos nosotros trae consecuencia. Por eso Dios dice, yo pongo delante de ti cada tentación. Dios permite la tentación, hermano, no es pecado. El pecado es cuando nosotros caemos en esa tentación y tomamos la decisión por el pecado. Uno de sus hijos se levanta en contra de David y lo quiere matar. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 11 y 12. Y tomaré a las mujeres delante de tus ojos y las daré a tus prójimos, la cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en lo secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel en pleno sol. Fíjense cómo se cumple lo que recién le decía. Dice Dios que si vos no sos fiel en lo secreto, yo te voy a recompensar en público. Pero el pecado que David tuvo en lo secreto, dice Dios, yo lo voy a poner en pleno sol. Y esta palabra de que Dios le dio las mujeres de David a sus prójimos se cumplió. No quiero profundizar un poco en el tema porque hay chicos, pero se cumplió. Sus propios hijos terminaron ejecutando lo que Dios le está prometiendo acá a David. Así también el pecado que nosotros hacemos en lo secreto, dice que Dios lo exhibirá en público. El Salmo 51, hermano, da testimonio de que David se arrepiente. No hay mejor, lo único que decreta el divorcio entre la maldición y el ser humano es el arrepentimiento. La maldición, hermano, y ahora lo vamos a ver cómo se consigue la maldición. Pero somos responsables de nuestras decisiones. Lo único que corta, que decreta el divorcio entre la maldición y el ser humano es el arrepentimiento. Por eso Jesús lo primero que empezó a predicar, después de que encarcelaron a Juan el Bautista, salió Jesús como una tromba por Israel, por toda Judea. Y empezó a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque las maldiciones lo van a alcanzar. Arrepiéntanse. Somos responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Dice Dios, yo he puesto delante de ustedes, pero ustedes son los que eligen. Dios nos da la libertad de elegir, como aquella famosa historia del camino de Emaús. Venía, Dios se le aparece a dos. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya nos pasamos un poco. Con aquellas dos personas en el camino de Emaús. Y dice que Dios hizo como que se iba más lejos. Me encanta esa historia. Hizo como que se iba más lejos. Él le dio la oportunidad y la libertad, hermano, de que ellos lo inviten. Lo inviten a Él. Y ellos dijeron, pará. Y si lo invitamos, y Él ahí me gusta porque Él dice, Él hizo como que iba más lejos, pero Él no quería ir más lejos. Hoy Dios está esperando la decisión de que nosotros lo invitemos. Él no obliga a nadie. Le pregunto, hermano, ¿hay alguien que estuvo obligado a venir hoy esta noche aquí a la casa del Señor? ¿Alguien está amenazado y fue obligado a venir a la iglesia? Dios nunca obliga a nadie, siempre es nuestra decisión. Habrá algún hermano que te haga una invitación, pero los que decidimos somos nosotros. Por mucho tiempo, hermanos, mis hermanas me habían invitado. Decía, no, ya voy a ir cuando sea más grande.
Tengo tanto para disfrutar, hermano. Pero Dios, a través de las que empezaron a alcanzar las maldiciones, tuve que venir a la iglesia, a buscar un día sin que nadie me diga, ¿querés ir? Siempre, hermanos, es nuestra decisión. Nosotros decidimos. ¿Saben qué decidimos nosotros? Si vamos al cielo o vamos al infierno. La decisión la tomamos nosotros. Nosotros decidimos si morimos en obediencia a Dios o si morimos en rebeldía a Dios. ¿Sabes una cosa? A la iglesia puede entrar una persona que está en pecado, pero al cielo no. A la iglesia puede entrar una persona en adulterio. Es más, es el lugar indicado para esa persona. Pero al cielo no. Una persona en fornicación a la iglesia puede entrar. Al cielo no. Un mentiroso a la iglesia puede entrar. Pero al cielo no. La primera vez que entré a una iglesia, sin querer saber nada de una iglesia, era porque se bautizaba mi mamá. Y nunca me voy a olvidar, entré con un paquete de cigarrillos en el bolsillo. Y se bautizaban varios, pero a mí me importaba mi mamá. Y se bautizó mi mamá, que creo que fue la primera, la segunda, y yo me fui a fumar al patio de la iglesia. Creo que hoy con un paquete de cigarrillos en serio no voy a poder entrar. A la iglesia pude entrar. Hoy entiendo que la palabra de Dios me muestra. Es más, hermanos, hasta los paquetes de cigarrillos muestran lo mal que nos va. No hace falta que Dios nos diga ni que alguien te diga la palabra. Los paquetes, cuando compran los cigarrillos, te dicen, estas son las consecuencias que causa. Le estás haciendo mal a tu propio cuerpo y el cuerpo no es nuestro. La Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios, me acuerdo que cuando entré por primera vez, después de que ya entré con ganas de buscar a Él, Dios me recibe con un versículo, Eclesiastés 11:9, hablando del libre albedrío también. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Hay algún joven, algún adolescente en esta hora acá? Dios te dice, alégrate en el tiempo de tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos que tu corazón te lleve. Anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. ¿Te gusta algo? ¿Te gusta mirar algo? Dice el Señor. Es tu decisión. Anda según tu corazón. Pero ojo, dice, sabe que sobre todas esas cosas juzgará Dios. Dios me dijo, Fabián, vos fumá todo lo que vos quieras. Podés entrar a la iglesia con un paquete de cigarrillos. Podés entrar a la iglesia siendo fornicario. Podés entrar a la iglesia mirando pornografía. Podés entrar, pero sabés una cosa, de todo eso te va a juzgar el Señor. De todo eso te va a juzgar el Señor. Es sobre la vida. Nosotros decidimos lo que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra vida, pero de todo lo que hagamos el Señor nos va a jurar. ¿Quieren más del libre albedrío? Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Lo que se siembra, hermano, se va a cosechar. Lo que nosotros decidimos sembrar, eso es lo que cosechamos. ¿Tienes más del libre albedrío? 2 Corintios 9:6, más o menos la misma línea del consejo que nos daba el pastor en esta noche. Pero eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Nosotros decidimos la cantidad de lo que sembramos.
Pero según esa cantidad es la consecuencia que vamos a tener. A lo poco, poco. Si hay algo que el ser humano siempre quiere es cosechar lo que no sembró. Siempre el ser humano hasta el día de hoy, lo primero que quiere hacer es vivir dándole la espalda a Dios y cosechar lo que no sembró. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y Dios te dice, ¿sabes por qué? Por las decisiones que tomaste. Por las decisiones. Muchos buscan, hermanos, la bendición. ¿Cuántos buscan bendición? Déjame decirte que la Biblia no dice que debemos buscar bendición. La bendición no se busca. La bendición te alcanza. La bendición te alcanza. Dice Dios, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Deuteronomio 11, 23. Vamos rápido, así terminamos. Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí. Deuteronomio 11, 26, así lo leemos todo. He aquí, dice, yo pongo delante de vosotros. ¿Qué pone Dios delante de nosotros otra vez? La bendición y la maldición. Versículo 27, por favor. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os testigo hoy. Versículo 28. Y la maldición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dice la bendición si escuchamos, si somos obedientes. Pero si no obedecemos, hermanos, poneme de Deuteronomio 28, del 1 al 2, hablando de la bendición. Yo he puesto delante de nosotros, dice que puso delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La bendición si oyemos la voz de Él. Pero si no oyemos, dice la maldición, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 12 que quiero leer. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Te alcanzarán. Las bendiciones no se buscan, las bendiciones te alcanzan. Las bendiciones te alcanzan a causa de la obediencia a Dios. Ahora, si no obedecemos la palabra de Dios, adivina qué nos alcanza. Versículo 15, pónemelo, 28:15. 28:15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Las maldiciones, hermanos, tampoco las buscamos. Las maldiciones nos alcanzan. Por eso el mundo pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me alcanzó esta maldición? A causa de la desobediencia a Dios. Elías, por favor, vení. Hermano, ¿nos alcanza la bendición o nos alcanza la maldición? Pero algo nos va a alcanzar. La decisión, adivinen quién la tiene. La decisión la tenemos nosotros. La bendición llega a través de la obediencia a Dios. La maldición llega a través de la desobediencia de Dios. Hermano, la palabra de Dios duele. La palabra de Dios penetra. Y yo no sé si a alguien le está penetrando. Yo no sé si a alguien le está doliendo, si a alguien le está incomodando. Es Dios que te está diciendo, escoge la vida. Por eso, hermanos, si Dios te dice en esta hora que no forniques, no lo hagas. Jesús dijo, el que robaba, que no robe más. Si Dios te dice que no, es no, no lo hagas. Si Dios te dice que no adulteres, no adulteres. Si Dios te dice que no mientas, no mientas.
Dios y la bendición y la maldición nos van a alcanzar según lo que nosotros decidamos. La palabra de Dios conforma al pecador. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma. Dios te habla así en esta noche. Yo le decía a mi esposa, yo no sé si Dios va a querer que hable así. Yo no sé por qué Dios quiere que yo hable de esa manera. Por eso le digo, Señor, si tú no vas a hablar de esa noche, yo que no llegue vivo el sábado. Si no vas a hablar tú, ¿de qué sirve que hable yo? Pero el Señor dice, yo resumo mi palabra, porque la sociedad se está perdiendo. Son las palabras que saturan al ser humano. El mundo, la sociedad no quiere saber nada con la palabra de Dios, ni con el Dios de la palabra, porque Dios habla así, porque Dios habla así, habla duro, porque te ama. Mis hijos por ahí me dicen, me cae a tal lado, y yo siempre le digo, mi respuesta siempre va a ser no. Y lo que papá diga siempre va a estar bien, porque yo sé lo que es mejor para ti. Aunque suene duro, y aunque mi hijo se ofenda y le duela y no quiera. Y la palabra de Dios está llena de no. No adulteres, no mientas, no forniques, no mates. Por ahí no, dice Dios. Porque hay caminos al hombre, parece que son caminos de vida, pero su final. Oro todas las noches por aquellos que están haciendo violencia en esta sociedad y le digo, Señor, yo no los maldigo, yo oro por ellos para que ellos se arrepientan, porque puedan abrir sus ojos, porque pecadores fuimos todos y somos todos y tú nos perdonaste. Señor, rescátalos, líbranos de las manos del enemigo, líbranos de ese camino de maldición, porque al que espada mata, a espada va a morir, porque al que a bala mata, a bala va a morir. Y me crié en una villa viendo como mis amigos no llegaban a los 20, 25 años. Se cumple la palabra de Dios. Señor, nosotros descartados, las garras del enemigo que quiere son destrucción. Señor, te trata de esta hora y yo sé que te trata. Tú no estás aquí porque alguien te invitó. Quizás sea la última oportunidad que tengas para obedecer el consejo de Dios que te dice: escoge la vida, escoge la bendición, la vida y la bendición. Tiene la consecuencia de tu decisión. Elígeme a mí, elígeme a mí, búscame a mí, háblame a mí, pídemelo a mí, dice el Señor. Que podrás tener todo, pero si no me tienes a mí, no tienes nada. Quizás no tengas nada, pero si me tienes a mí, lo tienes todo. Te necesitamos, Señor. Ya no más maldición para nuestras vidas. Ya no más maldición para nuestras relaciones. Tomamos una decisión en esta noche. ¿Cuántos se ponen firmes en esta noche y toman una decisión correcta y
Lo necesito como hombre, lo necesito como papá, lo necesito como esposo, lo necesito en mi casa, lo necesito en la calle, lo necesito en mi trabajo, lo necesito cuando entro, lo necesito cuando salgo, lo necesito cuando duermo, cuando me levanto, lo necesito cuando camino, lo necesito cuando respiro. Te necesito, Señor. Te necesito a ti, manifiéstate. Tú necesitas, Señor, esta hora. Eres Dios complementa. Eres todo para nosotros. Señor, no somos nada. Escoge con la vida. Escoge la vida para que pongas tu vida en la cima. Ninguna oportunidad para que lo hagas será corta con la maldición generacional en esta hora. La maldición generacional viene en contra nuestro. Hasta que alguien se levante y diga: yo no tomo más si esto hace alcohol. Yo no lo quiero para mi vida. No lo quiero para mi vida ni para mis hijos. Oh, corta en esta hora. Hoy dice Dios, hoy pongo como testigos a los cielos y a la tierra en contra tuyo. Es que eliges la bendición o la maldición. Tú eliges, tú eres el responsable de elegir en esta hora. El Señor, levanta tu mano. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, decídelo por el Señor. Toma la decisión por el Señor. Los amigos que decían por el Señor en esta hora. Hay una paz que los está esperando. Nadie te va a obligar. La decisión es tuya. Cristo Jesús. Tú eliges la bendición. Tú eliges la maldición en esta hora. La bendición celestial es la voz de Dios. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Jesús, te tengo aquí, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de mí. Y después de mi nación, si te tengo aquí, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de mí. Nada te espera, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo, pastor, eres mi plenitud.